Muy bien. Bienvenidos, buenas tardes al curso de Etnografía 2, a la clase primera del primer parcial de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la Facultad de Trabajo Social, carrera Trabajo Social. En esta tarde analizaremos nuestra primera lección acerca de hacer etnografía. Hay que comprender, ¿sí?, que la etnografía ha tenido muchísimos años de desarrollo y en ese sentido hemos avanzado también a partir de una concepción clásica. Y esta concepción clásica de la etnografía sí tiene algunas características que son necesarias revisar. Inicialmente, clásicamente, la etnografía implica una descripción sistemática de pueblos y tribus, según sus bienes culturales, materiales e intelectuales. Aquí es necesario comprender que durante muchísimo tiempo, sobre todo sus orígenes, la etnografía buscaba conocer la cultura para ubicarla en un punto de acuerdo a una línea de desarrollo. Es decir, que sus resultados tenían una capacidad comparativa entre las culturas y sus desarrollos. Es decir, una cultura que podía ser considerada más desarrollada versus otra cultura que podía ser considerada menos desarrollada. En ese sentido, el estudio etnográfico se hacía desde la visión de comprender al salvaje, entre comillas, y de comprender su subdesarrollo. Es decir, había una perspectiva que ya ubicaba al objeto, a la tribu, a la comunidad estudiada en calidad de objeto, pero además que lo ubicaba en la necesidad de comprender su subdesarrollo. Es decir, teníamos ya una percepción previa, una percepción, ¿sí?, de salvajismo por parte de quienes se realizaban la investigación. Esta es la concepción clásica. Hay una crítica importante a esta concepción clásica y es precisamente lo que les indicaba, el hecho de que generemos una especie de curva ascendente en donde vamos ubicando en la parte más baja de la curva a ciertas sociedades y culturas que consideramos como primitivas, ¿sí?, como menos desarrolladas, que hay que estudiar para ayudarles, que hay que estudiar para comprender por qué no han logrado civilizarse, entre comillas, todo esto. Esa percepción es propia de un enfoque evolucionista, en donde suponíamos que todas las sociedades iban a evolucionar y se convertirían en lo mismo. En su momento, por ejemplo, podríamos hablar de que la fase más desarrollada o evolucionada de las sociedades y la cultura era considerada la cultura europea. Y por lo tanto, todo lo que se encontraba fuera de Europa y fuera de Occidente era considerado primitivo. En este sentido, era un trabajo de ayuda, de asistencia, la etnografía para tratar de comprender al primitivo y promover su desarrollo o evolución, lo cual ya implicaba dos posiciones diferentes. Una posición de quien no había logrado gestionar su propia vida, de unos primitivos que no habían logrado evolucionar, y unos avanzados, que ya se encontraban mucho más arriba en la curva civilizatoria o de evolución social. A partir de esto, nos encontramos con una necesidad de replantear ese enfoque clásico y aparecen las propuestas del enfoque naturalista de la etnografía. Esto quiere decir que la etnografía no debe ser un espacio en el cual comparamos una cultura con otra para identificar cuál es más evolucionada, y en ese sentido diríamos que necesita la cultura primitiva, ¿no? Al plantear una cultura primitiva y una cultura evolucionada, también hablamos ahí de cómo la evolucionada podrá ayudar a la primitiva y la coloca entonces en un espacio de inferioridad y de asistencia e incluso de sometimiento. Y de eso hablaremos un poco más adelante. Pero frente a eso, el enfoque naturalista nos invita a observar a las culturas desde su propio espacio natural, no comprendiéndola en una curva de evolución, sino comprendiéndola de manera directa por su propio entorno. Esto es, estudiar personalmente, de primera mano, a través de la participación directa en una cultura. Sumergirse en la cultura nos permitirá comprenderla y no juzgarla. Nos permitirá
darle sentido y entender el sentido que tiene la cultura, entender las formas de vida, entender las formas de convivencia, sin que eso implique un subdesarrollo o sin que eso implique una cualidad de ser inferiores o primitivos en comparación con otras culturas. Ahora, esto no quiere decir que solamente se va a comprender a cada cultura en sí misma. Claro, cada cultura tiene su propio desarrollo histórico, es decir, su propio desarrollo natural. Cada cultura no debe compararse una con otra, sino que debe ser comprendida desde su propio entorno natural, desde su propio devenir histórico, sus propios procesos políticos, sus propios procesos culturales. Pero no solamente eso, sino que desde comprender a una cultura también podemos comprender y construir generalizaciones sobre los sentidos de la acción social. Esto es, que las culturas responden a sus propias necesidades y contextos históricos culturales. Y al comprender esto, al comprender una cultura en sí misma, también reforzamos nuestra capacidad de comprender a otras culturas. Esto es, comprender que si tenemos una teoría que nos muestra que la cultura evoluciona a partir de su entorno, por ejemplo, de su entorno natural, a partir de su entorno botánico, ¿sí? De su entorno vegetativo, también podemos comprender que esa teoría podría ser aplicada a otras culturas. Entonces, yo comprendiendo que la religión, por ejemplo, la religión y el pensamiento mágico es sumamente importante en ciertas culturas, también esa teoría me puede ayudar a comprender otras culturas y darme cuenta que las culturas son de alguna manera equivalentes, es decir, todas valen lo mismo para sus integrantes, pero además de que todas responden a ciertos sentidos de la acción social. Mientras la cultura estudiada, por ejemplo, me demuestra que el pensamiento mágico y el pensamiento religioso son fundamentales en la toma de decisiones políticas, esa teoría puede también ser aplicada en otras culturas muy diferentes o que consideraríamos más avanzadas, pero que en general comparten la misma teoría de que el pensamiento mágico y el pensamiento religioso son fundamentales en los procesos de toma de decisiones. Y así se aplica teorías para la comprensión de otras culturas. Puntualmente, hay que considerar que la etnografía debe tener también un debate ético, un asunto ético, que es también parte de la crítica que se le hacía a la etnografía clásica. Y esto es que se comprendía la cultura investigada, a la cultura analizada, como objeto de estudio, es decir, como algo que se encuentra ahí de manera estático, que no se puede comprender a sí mismo, sino que es necesario que llegue alguien de afuera, alguien del mundo occidental, alguien europeo o incluso diríamos alguien de la academia, de la universidad, y que nosotros, desde ese enfoque de conocimiento y privilegio académico, llegamos a comprender ese objeto de estudio, como si las personas y sus relaciones fueran estáticas, fueran cosas a las cuales hay que descifrar, porque no se entienden a sí mismas. Entonces eso cambia y lo que nos encontramos aquí es que las personas no son cosas. Las culturas y sus sociedades no son cosas, no son objetos, sino que son sujetos sociales que se encuentran dentro de la cultura, que se interpretan a sí mismos y la fuente de conocimiento también son ellos. También ellos dan sentido y no los comprendemos desde un espacio de objetos de estudio que no tienen voz, que no pueden explicarse a sí mismos, sino que son sujetos capaces de interpretar y de contarnos también su cultura, lo cual los vuelve personas activas en el proceso de investigación y también nos permite que sean partícipes de las conclusiones que el etnógrafo puede tener. Y aquí pongo una cita de la lectura. No se estudia a los seres humanos como cosas, sino lo que hace esa gente y el sentido que da a lo que hace. Lo que estudiamos son esas costumbres, son las acciones y es lo que esas acciones y esas costumbres significan para ellos. Y entonces necesitamos
una actuación, una acción participativa por parte de estos mismos actores. No son como animalitos en un espacio de cautiverio en donde les estamos observando para comprender su comportamiento sin preguntarles, sino que nos ayudan a comprender sus sentidos. Y más adelante vamos a retomar el tema de la importancia del sentido que los mismos actores dan a sus vivencias. Entonces, lo que estudiamos en compañía con estos sujetos sociales que nos van aportando son los hechos, los procesos, las dinámicas, las instituciones socioculturales que los seres humanos construyen a través de la cultura y a los que se encuentran articulados. Por lo tanto, la contribución de la etnografía, ¿en qué se basa? ¿En qué nos puede ayudar? No podemos pensar como se podía pensar en los momentos clásicos, que la etnografía debe ubicar a las sociedades y sus culturas en una escala civilizatoria, en la cual unos están por delante, avanzados, evolucionados, y otros se encuentran aún en el pasado. Eso no es una contribución actual de la etnografía, incluso es una contribución que colaboraba con el colonialismo desde el sentido de que esa cultura, el ser inferior, requería un proceso de colonización para poder evolucionar. Así que eso ya no es una contribución legítima de la etnografía en tiempos actuales. Pero sí hay otras dos contribuciones importantes. Por un lado, está el analizar comparativamente conductas entre socioculturas diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Que comparo no para ubicar una por encima de la otra, sino que comparo para comprender mejor, ¿sí? Desde la lectura de una, comprender también las semejanzas y diferencias en la actuación de la otra, y por lo tanto tengo una capacidad de intercomprensión. Conocer una cultura me acerca a conocer otras, e incluso me acerca a conocer mi propia cultura. En este sentido, lo que les explicaba ahora, el análisis comparativo nos permite ya no ubicar una escala de evolución, sino que nos permite entender la diversidad, variabilidad y diferencias entre culturas, y además sus semejanzas. Dice, mejorar la capacidad para entender la propia cultura. Análisis de los sentidos en un contexto cultural material. Esto quiere decir, la cultura se explica desde sus propios procesos de desarrollo históricos y desde su propio momento actual, según los sentidos que han ido construyendo. En ese sentido, todas las culturas se parecen, porque todas las culturas son el resultado de un proceso histórico, pero además no solamente de un proceso histórico que se encuentra congelado, sino que ha sido llenado de sentido por parte de sus habitantes. Como por ejemplo, cuando hablamos de Ecuador, ¿sí? Nosotros podemos comprender que hay unos hechos históricos como la independencia, la república, ¿sí? El tema político, pero que no solamente son hechos que ocurrieron de una manera definida y que ya está claro cuál es la verdad de esos hechos, sino que más importante que esos hechos son los significados que tienen esos hechos para el ecuatoriano. ¿Sí? Incluso muchas veces unos significados que no son tan conscientes. Entonces, ¿cómo se ha hecho etnografía hasta el momento? La principal y clásica ha sido la etnografía de los funcionalistas. Y aquí tenemos, por ejemplo, algo que vimos el semestre anterior, que es la propuesta de Malinowski. ¿Recuerdan cuando Malinowski se adentraba, ¿sí? En las Islas Trobriand para tratar de comprender cómo estas culturas vivían? Y la estrategia de Malinowski era introducirse en el espacio, la estrategia inicial sobre todo, ¿no? Y aplicar la técnica de la observación participante. Participar, disfrazarse de uno más, convivir en el espacio como uno más y tratar de interpretarlo a partir de la observación que realizamos. Y la otra, muy semejante, el realismo etnográfico, que también ponía un gran énfasis en la observación, de manera que se pueda dar, ¿sí? Dar pautas de los detalles y pormenores de costumbres y tradiciones. Al igual que Malinowski, aparecía la figura del etnógrafo como una persona solitaria pero aventurera, que se introducía en una gran aventura cultural
de manera que buscaba pasar desapercibido y observarlo todo. Y aquí ojo con esto, porque cuando hablamos de observación, precisamente hablamos de la capacidad de mirar y de cómo nosotros interpretamos lo que vemos. Y aquí es donde vamos a tener una nueva crítica. La observación como única y principal técnica de conocimiento. Es decir, que había un investigador, un etnógrafo, un trabajador social, un sociólogo, un antropólogo, que es el poseedor del conocimiento. Y él es un sujeto, ¿no? Un sujeto que investiga. Y el investigado, el nativo, ¿sí? Es un objeto, en el sentido de que está en el espacio de que debe ser comprendido y analizado por parte del que piensa, por parte del sujeto, del investigador. Y aquí encontramos lo que les decía, la relación sujeto-objeto, que encontramos justamente aquí, en el aspecto de los funcionalistas. Bien, otra característica de esta manera de hacer etnografía es el etnocentrismo. ¿Sí? Que no solamente que muestra que hay una sociedad conocedora que tiene los conocimientos y las técnicas, y otra que debe ser investigada, que se encuentra menos evolucionada. ¿Sí? Con el etnocentrismo comprenderemos esto, ¿sí? Todos los pensamientos que ubiquen en su centro, en su matriz de reflexión, la supremacía de una etnia o de una cultura. Es decir, todas las culturas deben ser analizadas a partir de la mía, como si la mía fuera la importante y la única que puede generar conocimiento. Y por lo tanto, es la mía la que debe hablar de las otras. Y entonces nos encontramos con algo interesante, que no solamente el etnógrafo suponía que había comprendido, ¿sí? Porque fue a ver lo que encontraba en la comunidad y lo interpretó desde su propio pensamiento, desde su etnia, de una manera etnocentrista, sino que además luego sale y va a representar al nativo, es decir, el nativo no tiene voz propia, no carece de conocimiento, carece de voz propia, sino que es el etnógrafo, el occidental, el conocedor, el académico, el que va a explicar al mundo lo que el nativo es. El nativo no habla, sino que habla el etnógrafo. Y entonces vemos ahí otra vez, que la cultura del etnógrafo reemplaza a la cultura del nativo, quien aparece como un sin voz, como un objeto que no tiene la capacidad de explicarse a sí mismo. Por eso decimos más abajo, etnografía ventrílocua. Y esto es algo tan sencillo como ustedes habrán visto los ventrílocuos, ¿no? O los títeres, en donde alguien introduce su manito y mueve la boquita del títere, pero el títere no tiene voz propia, sino que es el ventrílocuo el que habla por el títere. Entonces el occidental tiene las herramientas y explica al nativo, no solamente frente a otros occidentales, sino incluso muchas veces frente al mismo, reemplazando la voz del nativo. Y esto ha tenido una función ideológica que hay que identificar. Llamar primitivos, por ejemplo, al nativo desde el enfoque investigativo, ubicarlo en un espacio de menor evolución, lo coloca en un espacio de justificación para el colonialismo. Es decir, son menos desarrollados, nos necesitan para desarrollarlos. No viven bien, nos necesitan, tenemos que introducirnos ahí para salvarlos. Eso es uno de los costos políticos y de la función ideológica de llamarlos primitivos. Yo recuerdo muchísimo, por ejemplo, recuerden que hablamos de las crónicas de Indias. Y algunas de las crónicas de Indias, por ejemplo, si bien algunos hablaban de que los pueblos originarios de América no tenían alma, algunos los colocaban como casi humanos, pero se parecen a los humanos, pero no son humanos. Les falta algo y por lo tanto, si les falta algo, pues nosotros podemos dárselo. Necesitan que nos introduzcamos en su espacio y necesitan nuestra acción. Entonces ahí hay una justificación del colonialismo. Y por otro lado, hay una comprensión también, una función ideológica de comprensión. En tanto conozco al otro, en tanto comprendo sus necesidades, lo puedo dominar de mejor manera.
Esto lo hablamos el semestre pasado también, en la función de dominación que tiene la comprensión etnográfica. Frente a esto, ¿cómo hacemos etnografía ahora? Frente a esto, ¿cómo mejoramos y garantizamos que sea un ejercicio más ético? Bien, aquí hay una propuesta que es la polifonía. Como su nombre lo indica, es permitir más voces. El anterior podía ser una técnica de monofonía, una sola voz, la voz del etnógrafo y la voz de Occidente explicando al primitivo. Pero ahora inauguramos una polifonía, es decir, hay más actores, hay más voces y sobre todo, y aquí lo tenemos al principio, las voces de los actores, es decir, las voces de las personas introducidas en el espacio cultural, de los propios habitantes. Y Geertz sí nos habla de cómo la antropología o la etnografía debe ser interpretativa, es decir, permitir que el otro hable, ¿sí? Y nos ayude a comprenderlo, que podamos ver al otro desde sus propias palabras y de sus propias interpretaciones, y que lo que debemos hacer no es explicarlo, no es hacer que incluso él mismo entienda cosas que no entiende, sino que es descifrar, traducir para poder informar. Y en ese sentido, todas estas voces nos ayudan a comprender al otro. El otro se muestra, el otro nos permite conocerlo y no es un objeto ya al cual hay que conocerlo porque ni siquiera él mismo se comprende, sino que es un sujeto que participa activamente explicándonos y permitiéndonos comprender desde su propia postura, su cultura, sus acciones, su vida, sus políticas, sus maneras de ser. Esta polifonía, ¿sí? Aquí están dos líneas que la resumen bastante bien. Por un lado, implica las múltiples voces de los actores, nunca más una etnografía que se hace sin consultar, que se hace sin conversar, que se hace sin preguntar. Porque recuerden que la observación clásica era no decir nada, no preguntar nada. La entrevista se reducía a puntos, ¿sí? Muy específicos, y lo importante era intrometernos y mirar sin decir nada para que nosotros, que teníamos una capacidad casi divina, nosotros le íbamos a entender solamente observando. Pues bien, con la polifonía no. Se rescatan las voces de los actores y además se rescata un diálogo. Es decir, también aquí hay muchas voces que se encuentran. Las voces de los actores, las voces del etnógrafo y además también las voces del lector. ¿Sí? Es decir, comprendemos quién es el lector de la etnografía y buscamos darle todas las herramientas para que también comprenda la cultura. Otras formas de hacer etnografía, la propuesta de etnografía crítica experimental. Y esta nos habla del redescubrimiento. Es decir, aquí hay una línea de trabajo interesante que es hacer etnografía de las etnografías ya realizadas. Es tratar de comprender que muchas de las etnografías que se realizaron no permitían al otro hablar y por lo tanto había que devolverles la interpretación y el sentido de sus propias culturas. Decimos, de construcción de etnografías clásicas a la luz de nuevas reflexiones, devolviendo la interpretación y el sentido de las culturas analizadas ventrílocuamente. Es decir, una etnografía de la etnografía. Esto es tan sencillo como tomar etnografías previamente realizadas, confrontarlas con nuevas etnografías y confrontarlas con la voz de los actores que pueden, ¿sí? Pueden poner en jaque, que pueden contraponer sus propias voces a las voces del etnógrafo que antes se manejaban de manera monófona. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de hablar de etnografía reflexiva, ¿sí? Reflexiva o experimental. Y aquí lo que nos encontramos es que esta etnografía reflexiva es sumamente interesante porque dice que es necesario reflejar los sentimientos y reacciones personales del etnógrafo escritor y de su situación en el campo. Es decir, ya no asumimos únicamente que el etnógrafo nos va a explicar la cultura, sino que también permitimos que el etnógrafo nos explique cómo se sintió y cómo fue la experiencia
del proceso etnográfico. Entonces, para esto se usan recursos literarios de las novelas en narraciones en primera persona. Cuando ustedes redactan una etnografía reflexiva, cuentan lo que ven, cuentan lo que les explicó el otro, le dan voz al otro, le permiten que la voz del otro ingrese en el escrito, pero además le dan voces a sus sentimientos y experiencias. Por ejemplo, podemos decir, en el momento en el cual se realizaba el ritual de tal, yo personalmente me sentí sumamente asombrado porque esto no lo había visto antes. Esto no solamente le permite al lector comprender mejor, sino que además deja en evidencia que a veces el etnógrafo no comprende totalmente la cultura que observa. Dice, comprensión no solo de la cultura, sino de la experiencia humana del investigador. Una subjetividad revelada. El etnógrafo revela, ¿sí?, su personalidad, sus sentimientos, su experiencia en el momento de la investigación. A considerar, por lo tanto, de lo que hemos hablado, las culturas no se encuentran congeladas, no son objetos inanimados que no tienen capacidad de hablar, no son hormigas que observamos en un laboratorio, porque como no tienen voz, tenemos que tratar de comprenderlas desde nuestra propia mente. No son eso. Además, las culturas se encuentran en un contexto de globalización, es decir, que se encuentran ya en contacto actualmente con muchísimas otras culturas y nunca vamos a considerar que una cultura es pura. Es una cultura transparente, única, que todos piensan de esa manera, sino que hay muchísima diversidad incluso dentro de la cultura. Cosas como los pueblos originarios de Ecuador piensan esto, esto y esto, son maneras de purificar a la cultura y son cosas no recomendables. Suponer que todos los pueblos originarios de Ecuador están en contra de la explotación, por ejemplo, o suponer que todos los pueblos originarios de Ecuador quieren vivir de manera aislada en la Amazonía, son formas de purificar la cultura y no nos permite comprender todos sus cambios. Por ejemplo, mucho más interesante, es un enfoque etnográfico que plantea el reto de los pueblos originarios frente a la posibilidad de mantener la cultura en espacios de aislamiento voluntario versus sus mismos integrantes que se encuentran vinculados con las prácticas urbanas, que se encuentran también en el debate interno sobre cuidar la cultura o meterse en espacios de mestizaje. Por lo tanto, ninguna cultura es algo exacto, ¿sí?, ni congelado, sino que se encuentra en contacto con otras formas de pensamiento. Por lo tanto, su comprensión no es única ni estática. Nunca una etnografía va a comprender totalmente una cultura, pero nos acerca a comprender, ¿sí?, su diálogo, su transformación, porque su movimiento es constante. Hay otras fuentes de conocimiento actualmente, ¿sí? No solo la observación ya es insuficiente, es necesaria, pero es insuficiente. Hay que observar, sí, lo observable. Hay que ver las casas, hay que ver las formas de vestimenta, podemos ver los bailes, podemos escuchar los bailes, podemos ver los actos, los rituales, pero hay cosas que no se pueden ver y que también hay que comprender. Y por eso les digo, comprender lo no observable, es decir, la explicación detrás de lo que vemos, el sentido, la voz que tiene el sujeto de la cultura. A veces nosotros observamos algo y nos parece algo, pero en la conversación y en la voz, pues no era lo que nos parecía. Y por lo tanto hay que usar otras herramientas. Ya no la observación es lo único que nos permite comprender, sino que tenemos, por ejemplo, la intuición, ¿sí? Plantearnos dudas sobre los sentidos y significados de las prácticas nos permite también guiar la conversación e indagar más a partir de nuestra intuición. Y la realidad cultural no es solo física y observable, sino también simbólica. Busca los sentidos, los significados que tienen para sus integrantes. Entonces se propone avanzar hacia una etnografía connotativa, que nos acerca a la etnografía de las nociones, ¿sí?, de los sentimientos, de los pensamientos, que nos acerca a las dimensiones simbólicas de la realidad y la vida, y que nos permite entender sus profundos sentidos.
Esto nos lleva a una mirada fenomenológica, ¿sí? Es decir, a analizar el fenómeno, a analizar los hechos sociales, a analizar los rituales, a analizar el mercado, a analizar la calle, a analizar los discursos desde sus propios actores, qué significan para ellos, cómo los realizan, ¿sí? Etcétera. Entender la realidad desde las lógicas de los propios actores, evitar la comparación explicativa desde lo personal a lo ajeno. Es decir, no todas las culturas pueden ser explicadas desde mi cultura, sino que el esfuerzo investigativo es permitir que la otra cultura me hable. Y por lo tanto, que hay una crítica a los enfoques cuantitativos, ¿sí? Que suelen decirse objetivos, pero que nos distancian de esta conversación profunda. Y por lo tanto hay que retomar lo cualitativo, lo dialéctico, la conversación y el diálogo, la intercomprensión, el encuentro entre yo y el otro, pero no solamente entre yo y el otro, sino entre mi mismidad, es decir, mi cultura, y la alteridad, la otredad, la cultura, la cosmovisión del otro, cómo el otro se entiende. Y esto, sobre todo, por un contexto actual. Nos encontramos en un contexto en donde hay que responder a los nuevos desafíos y necesidades sociales. Hay insurgencia de la diversidad y la diferencia, una decadencia del actor único. Antes había una sola manera de ser, incluso dentro de nuestras culturas. Una sola manera de ser manaba, una sola manera de ser hombre, una sola manera de ser mujer. Y nos encontramos con que esta diversidad, esta diferencia, comienza a insurgirse, ¿no? A mostrarse y a salir. Mujeres, por ejemplo, en sus luchas sociales exigen la comprensión de sus necesidades a partir de ellas mismas. Homosexuales, ¿sí? Toda la comunidad LGBTI que exige que se les comprenda no desde lo que no son o desde el otro, sino desde sí mismos. Los ecologistas que plantean nuevas maneras de mirar al mundo y la relación con la naturaleza. Los religiosos, los pueblos originarios, incluso la niñez cada día exige que se vea desde el enfoque de los propios niños, no desde el enfoque adulto, y los migrantes también. Todo esto nos pone, y con esto termino, el desafío de convivir en la diversidad y la diferencia, y para lo que se requiere enfoques académicos y sociales que tejan nuevos y compartidos espacios de encuentro de personas y de sus sentidos sobre la vida. Entender al otro en su insoportable diferencia. Es decir, que pese a que no tengamos desde nuestra propia capacidad cultural posibilidad de comprenderle y se nos vuelva insoportable la diferencia, aquí estamos ante un reto de no puedo leer al otro desde mí mismo, sino que debo leer al otro desde él mismo, desde su propio contenido y de su propia manera de verse. Por lo tanto, comprender al otro por fuera de mí, es decir, comprenderlo desde el otro, desde su otredad, desde su alteridad.